Muy buenas tardes a todos. Esperemos por ahí unos 3 minuticos más, unos 5 minuticos. Ya se logran conectar, ¿listo? Ok, Hola, profe, buenas tardes. hola, ya, un poquito complicada la cosa. Ahí mientras van entrando más personas, mientras van ingresando, podemos esperar. Bueno, vale. ¿Y muy complicado, profe, Gracias. o fácil? Fácil la plataforma. No, parece que está fácil. O sea, yo la veo como fácil. Lo que pasa es que es la primera vez que yo la uso. Para todo una primera vez. Gracias, profe. Esperemos un Sí, momento. sí, para todo. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Claro que sí. Espérate que no sea. Aquí está como mejor la cosa. Demos un minutico más a ver si se logran conectar más personas. Bueno, vale. Y como está lloviendo también. Sí, es bastante complicado porque hay mucha interferencia, a muchos se les cae el internet, es un Ujú. poco complicado. El tiempo es 1 hora. Profe, pues la verdad es como el tiempo que nos tomemos en las preguntas, ya cuando se acaban las preguntas, ya simplemente damos como un tiempo de unos 5 o 10 minuticos para, pues si alguien tiene alguna pregunta y si no se acaba el live, es dependiendo de cómo vayamos llevando las preguntas. No es como un tiempo, Ah, vemos bueno. que nos dure media hora, 40 minutos o puede que nos Ujú. extendamos hasta 1 hora. Ah, bueno, vale. Sí, señora. Vale, vale. Ya se empiezan a agregar muchas más personas, entonces esperemos unos minuticos más. A ver. Listo, profe, entonces iniciamos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Callejas. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Voy en sexto semestre y el día de hoy tenemos una grandiosa invitada que es Carmen Sastre González. Entonces te damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir, por compartir este grandioso tiempo y obviamente compartir tu conocimiento con el tema de hoy, que son sistemas alternativos de la comunicación. Cuéntanos un poco sobre ti, profe, antes de iniciar las preguntas y el tema de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia como fonoaudióloga y de la Iberoamericana soy especialista en la rehabilitación de la discapacidad de la comunicación infantil, ¿sí? Digámoslo así, mi área fuerte es la educación, el área de sordos y de lenguaje. Súper bien. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia, profe? ¿Por qué te decidiste irte más como al lenguaje y no a audición o a otra rama de la fonoaudiología? Porque mi experiencia siempre ha sido con esa partecita, o sea, digamos, el destino siempre me ha llevado como por esa ruta, ¿sí? Desde la universidad, ¿sí? Mi primer contacto antes de ser fonoaudióloga y la primera persona que me orientó en el campo de la fonoaudiología fue una persona sorda. ¿M? Ah, Entonces, desde entiendo. ese punto de vista, pues siempre ha sido como el ejercicio mío, básicamente, y siempre he estado en el escenario de educación desde que empecé a trabajar, ¿sí? Esa ha sido como Entiendo, mi súper experiencia. chévere. Sí, Muy interesante trabajar con toda esta población sorda porque uno de verdad encuentra cada día más cosas por aprender de esta población. Es muy linda desempeñarse sí, en ese campo. en ese campo, sí. Hay Sí, varias señora. visiones con ellos, ¿no? Sí, Y señora. ahorita lo Sí, vamos a es. ver digamos, durante la pregunta, ay, perdóname, durante la pregunta, y eso vamos a ver una parte que de pronto se ha confundido mucho, ¿sí? Dentro de los sistemas alternativos, no por en sí por el sistema, pero sí por las personas en esa pequeña confusión. Y más adelante lo voy a explicar el por qué se confunde ese pequeño concepto o ese pequeño elemento que vivimos también con las personas sordas a diario. Sí, señora. No, y es que inclusive ese de tema, o sea, ese sistema de alternativos aumentativos, pues hay mucha gente que no sabe nada del tema y pues este es el día de aclarar todas esas dudas que tenemos. Ujú. Entonces, muy buenas tardes a todos los que están también ingresando, pues hace poco. Vamos a iniciar el día de hoy con las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden dejar en el buzón de preguntas y al final vamos a dar un tiempo para que la profesora pues nos pueda desarrollar estas preguntas. ¿Listo? Ujú. Sí, Recuerden que aquí el tema... estoy. Listo. Acá estoy para lo que pueda servirles frente a los sistemas aumentativos y alternativos. Claro que sí. Listo. Entonces, para contextualizarnos, perdón, para que nos contextualicemos, ¿qué son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación? Bueno, hay que entender que los sistemas, y como su nombre lo indica, es un conjunto de ayuda, ¿sí? Es un grupo de herramientas, básicamente, que permite que aquellas personas que tienen dificultades, bueno, algunos autores lo han dicho a nivel de habla, o que realmente no pueden hacer un ejercicio de habla, tengan un mecanismo adicional para poder comunicarse. Ese es como el concepto global de qué son los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. ¿De acuerdo? Estos sistemas aumentativos o alternativos de la comunicación tienen estrategias más que todo a nivel visuales, a nivel gráficas, a nivel corporales y en algunos momentos tecnológicas, ¿m? De una tecnología más o menos alta, digámoslo así, dependiendo de la situación o el caso de la persona. Pero no podemos olvidar que es un conjunto, son unas estrategias que a mí me permiten, digámoslo así, darle una oportunidad a esa persona para que se pueda comunicar. Entiendo, sí, señora. Sí, igualmente, pues que los sistemas aumentativos, o sea, la población antes, o pues es lo que yo pienso, es que antes solo podíamos hablar y escribir y la persona que tenía alguna deficiencia, pues él no podía hacer nada más, él era la persona desconocida, la que no podía hacer nada, la que, mejor Claro, dicho, no se podía comunicar, ¿no? sí, aunque los Supuestamente sistemas antes. aumentativos, es supuestamente, aunque los sistemas aumentativos y alternativos ya llevan mucho tiempo en la historia, ¿sí? No es, digamos, no es algo tan reciente. ¿M? Yo pensaría, y es una
perspectiva mía, los sistemas alternativos empezaron con las mamitas que tienen niños en condición de discapacidad, porque ellas fueron las primeras desde ese contexto familiar, desde ese contexto infantil, que empezaron a establecer sistemas alternativos para poder darle a su hijo, ¿sí? Un medio de comunicación. ¿Qué pasó ahí? Pues que las mamitas no tienen la forma de hacer la publicación o la divulgación o la presentación del sistema, como actualmente ya tenemos varios sistemas y ya, digamos, hay casas que venden los software, que venden las ejecuciones de los sistemas. En esas épocas, por eso digo, es una perspectiva mía y de lo que he vivido de mi experiencia con discapacidad, que yo sí siento que las mamitas son las pioneras o los acudientes son los pioneros de estos sistemas, porque nacen de una necesidad de comunicación entre ellos y esa pequeña persona o esa persona adulta que tiene alguna dificultad en esa expresión oral. Claro, eso sí es verdad. Sí, porque, por ejemplo, un bebé, ¿no? Un bebé, pues, su medio de comunicación principal es el llanto, ¿no? Y más adelante, pues, vienen una serie de etapas y un niño señala o balbucea o cosas así. Y cuando un niño no lo hace, entonces yo creo que la mamá tiene que interpretar el niño cómo se está comunicando o cuál es el medio de comunicación de decir el niño, tengo hambre, tengo frío. Entonces, eso es lo que tú planteas. Claro, exactamente, es la forma en que yo me puedo manifestar, pero hemos dependido bastante de la verbalidad. Entonces, cuando no hay la verbalidad, se nos acaba el mundo, entre comillas, es decir, no podemos, sin esa verbalidad, para algunos no hay comunicación y como ya lo sabemos, la comunicación sí hay, ¿sí? Así la persona no pueda hablar o no pueda tener una forma de comunicación específica, ¿no? Claro que sí. Listo, entonces vamos a iniciar con la segunda pregunta. Dice, en Ujú. este orden de ideas de lo que nos acabaste de hablar, ¿cuáles son las principales características de temporalidad, apoyo, tecnología y contexto? ¿Y qué diferencian un Ujú. sistema alternativo de uno alternativo? Bueno, en cuanto a las características que tú hablas de tiempo, de apoyo, de tecnología y contexto, eso depende mucho de la orientación del sistema. Es decir, debemos tener en cuenta que los sistemas, y eso es muy importante, no son homogéneos, es decir, no son igualitos para todos los seres humanos. ¿Mm? Cada ser humano es heterogéneo y la temporalidad que hace referencia al tiempo, los apoyos que se requieren, el uso de la tecnología puede ser blanda o dura o una tecnología mucho más alta, ¿m? Depende estratégicamente de la necesidad de esa persona, ¿sí? Aparte del recurso económico, ¿no? Pero depende de la necesidad de la persona. La diferencia que hay de un alternativo a un aumentativo, aunque se trabajan muchas veces los dos, digámoslo así, al mismo tiempo, es que el aumentativo le permite a la persona o permite que la persona, como su nombre lo indique, aumente algunas de las capacidades o mejore algunas de las capacidades que tiene, ¿sí? En cuanto a su dificultad. Voy a dar un ejemplo. Si el niño tiene dificultades a nivel gramatical, ¿de acuerdo? Por algún tipo de problema motor a nivel de articulación, pero hay una habilidad que pretendemos mejorar o que se fortalezca, estaría el sistema aumentativo, ¿sí? Mientras que el sistema alternativo de comunicación básicamente es cuando la persona no puede hablar, no puede expresarse, ¿sí? Entonces el sistema alternativo sustituye esa expresión oral. ¿De acuerdo? Entonces es el sistema que va a estar con esa persona permanentemente. ¿De acuerdo? Claro Entonces que sí. esa es la diferencia. Dependiendo del sistema, Natalia, Sí, mm, señora. yo puedo hablar de tiempo, yo puedo hablar de los apoyos, yo puedo hablar de la tecnología, yo puedo hablar del contexto, ¿sí? Algunos sistemas, por eso se habla tan general, o sea, tú en la literatura puedes encontrar separado alternativo, separado aumentativo, pero la mayoría de literatura los une. ¿M? Ujú. Siempre vas a encontrar la sigla, que es SAC, Sistema Aumentativo y Alternativo. ¿Sí? La Van mayoría de de la mano. sistemas aumentativos van de la mano y de eso depende el caso o de la situación de la persona.
La mayoría de sistemas utiliza pues un sistema de símbolos. Estos sistemas de símbolos pueden ser gestuales, pueden ser visuales, eh, tienen unos sistemas pictográficos que son gráficos, ¿sí? Pero este sistema pictográfico genera elementos no verbales, ¿sí? Pero requiere un apoyo, es decir, requiere o una tecnología o requiere una preparación del sistema, ¿sí? Así como el aprendizaje para el uso de ese sistema. ¿M? Entonces, ambos sirven como para la misma ruta, digámoslo así, como para darle a la persona esa expresión, para que la persona pueda comunicarse a nivel de lo que está presentando en su dificultad, ¿sí? Y requiere también de algunas connotaciones, sean visuales, sean gestuales, sean gráficas. Vuelvo y reitero, y creo que en toda la conversación lo voy a hacer, dependiendo de la necesidad del paciente o de la persona, ¿de acuerdo? Sí, claro, Pero esa que es la cada... la gran diferencia que hay entre el uno y el otro. ¿Mm? Entiendo, sí, señora. Vamos con la tercera pregunta, que es Tranquila, la sí. siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para hacer uso del sistema de comunicación aumentativo y alternativo? ¿Cuáles son los prerequisitos? Pues básicamente pienso yo que el prerequisito fundamental es que la persona o tenga dificultades para expresarse oralmente o no se pueda expresar oralmente, ¿sí? Ese es como el prerequisito, llamémoslo así, bomba en los sistemas alternativos y aumentativos, ¿sí? Hay que Si ver la una persona no necesidad, se... la necesidad. Exactamente, ¿sí? La necesidad que yo no pueda hacer lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿m? ¿Sí? Que la persona logre articular algo, pero no se le entienda, por ejemplo. ¿M? O al contrario, no puede hacer ningún tipo de emisión vocal. Entonces, Nula. ese es el prerequisito más importante para poder determinar el sistema. Bueno, aparte de otras condiciones que digamos serían como las causas remotas, es decir, que la persona ya tenga algo adicional a esa dificultad de expresión oral. ¿M? Entonces puede ser una patología, puede ser digamos, un síndrome de Down, puede ser un autismo, ¿sí? Que ya haya una condición de discapacidad que haga que esa expresión oral pues no se dé en las condiciones que estamos acostumbrados nosotros a escucharla y a Normalmente. verla, Sí, eso sí. normalmente. Entonces ese sí es un prerequisito que pienso que es el fundamental. ¿Mm? Sí, señora. Dice, ¿qué personas pueden acceder a un sistema aumentativo y alternativo? Yo pienso que tú ya, pues ya la respondiste. ¿A qué edad pueden comenzar a implementar? Pienso que a implementar este sistema aumentativo Bueno, y yo voy a complementarte un poquito la pregunta de qué persona. Yo creo que todos estamos predispuestos, digo yo, a algún día en nuestra vida llegar a requerir un sistema aumentativo o alternativo, ¿no? O sea, en este momento las condiciones son las personas en condición de discapacidad, pero por ejemplo los adultos mayores, las personas que tienen deficiencia, ¿sí? Digamos una deficiencia mental, que tienen sufrieron un accidente y tienen un trauma cráneoencefálico severo que ha ocasionado otras, digamos, otras respuestas en el organismo, ¿de acuerdo? Actualmente se está usando mucho algunos de estos sistemas en las UCI, ¿sí? En las unidades de cuidado intensivo, para que los pacientes puedan manifestar lo que sienten, si hay dolor, si hay fastidio, si requieren de algo, se están utilizando, ¿sí? La edad, muchos autores dicen que no hay una edad promedio, que eso depende pues de la condición de la persona. Tú puedes empezar en edades muy tempranas. ¿M? Algunos autores catalogan que a partir de los 4 años, donde ya los niños empiezan a tener un mejor desarrollo, de pronto donde hay unas mejores condiciones para que se dé, digámoslo así, el aprestamiento al sistema. Pero la edad que me diga a mí que el sistema se debe aplicar a partir de los 2 años de vida, a partir de los 18 meses, no hay una edad promedio para el uso del sistema. sí, no hay como nada estandarizado, pues como tú dices, o sea, es algo que yo, por ejemplo, puedo que no lo necesite en este momento, pero pues mañana
cualquiera de nosotros, pues, de verdad necesitemos Claro, sobre estos sistemas. claro, un accidente eh, en moto, en automóvil, ¿sí? Un accidente cerebrovascular que te lleve a unas lesiones mucho más complejas, pues vas a ser una persona que requiere de un sistema aumentativo o alternativo, ¿sí? Entonces yo por eso te digo, en este momento todos podemos ser candidatos, ¿sí? Sí, Esa es señora. la verdad. Todos podemos ser candidatos dependiendo de nuestra situación, dependiendo de cómo vivamos, digamos, la vida y pues de las circunstancias que se nos vayan presentando. Sí, señora. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, teniendo en cuenta las características, el entorno y el apoyo de los sistemas, ¿cuál es la diferencia entre el sistema sin ayuda o un sistema con ayuda? Bueno, y ahí viene mi aclaración, ¿sí? Porque sí, el sistema sin ayuda es aquel que no requiere una tecnología, ¿de acuerdo? Requiere más el apoyo de las expresiones corporales. Y ahí hay una herramienta muy importante que es la lengua de señas. Se ha venido confundiendo en algunos momentos de que la lengua de señas es un sistema. No. En los sistemas aumentativos y alternativos, la lengua de señas es un sistema y tiene unas características propias para ser un sistema. Es decir, no se ve con una visión de lengua, que es la que nosotras, digamos, conocemos de la persona sorda. ¿Mm? La lengua de señas en los sistemas aumentativos y alternativos cumple su misión de sistema, no de lengua. ¿De acuerdo? Es Ujú. decir, nos apoyamos en algunos gestemas, nos apoyamos en algunas señas que le van a permitir a ese ser humano poder comunicarse. ¿Mm? Entonces se ve como sistema. La otra es la dactilología, que es la digitación de las palabras que todos conocemos, esa es otra ayuda. Hay algo que también ayuda bastante como un sistema, es la palabra complementada o code speech, ¿m? Que la conocemos, que es una, digamos, una simbiosis de lectura labiofacial, prácticamente, ¿sí? Y hay unos métodos o unos sistemas bimodales que es la oralidad que yo tengo con la lengua de señas, ¿de acuerdo? Esos son los sistemas sin ayuda, no tienen nada tecnológico. ¿Mm? Es Sí, yo mismo los simplemente puedo el hacer. empoder, yo mismo los puedo hacer, es el empoderamiento de mi cuerpo como una herramienta de comunicación, ¿sí? Algunos la catalogan una herramienta no verbal, porque pues todo va a estar unido a mi cuerpo. ¿Mm? Y los sistemas con ayuda hacen referencia a las herramientas que tú requieres de una tecnología específica. Y puede ser una tecnología muy sencilla, por ejemplo, los tableros de comunicación, que a veces se trabajan, ¿sí? Y hasta la tecnología mucho más fuerte, es decir, mucho más avanzada, eh, que pueden ser lectores, por ejemplo, pueden ser apuntadores, ¿de acuerdo? Entonces son sistemas que requieren específicamente de un sistema electrónico o tecnológico que permita que la persona pueda comunicarse. Entonces esa es la gran diferencia entre uno sin ayuda y uno con ayuda. Perfecto, profe. ¿Cómo te has sentido, profe? ¿Bien? ¿Bien Bien, estas bien, me preguntas? gusta. Sí, sí, Es, sí, sí, sí. es Muy algo bien. novedoso Espero que la audiencia vaya entendiendo un poquito qué son los sistemas aumentativos y alternativos. Me encanta mucho que la asociación empiece a trabajar este tipo de charlas, ¿sí? Porque pues obviamente los estudiantes que están inscritos son aquellos que van a permitir un poquito la actualización y el mejoramiento de todas estas temáticas y de todos estos sistemas. Claro que sí, profe. Si tienen preguntas, recuerden que al final pues abrimos un espacio, un tiempo para que la profe nos ayude con todas esas, aquellas preguntas. Claro que Listo, sí. vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿los Ujú, sistemas con ayuda necesitan una herramienta tecnológica para poder implementarse? ujú. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se puede clasificar esta tecnología y a qué población va dirigida? Bueno,
La clasificación de la Un poco tecnología, pues, compleja. es un poco compleja. Y más cuando uno no tiene cierta experiencia en tecnología. Bajo la Eso sí. experiencia que yo tengo, sí, las ayudas tecnológicas dependen de la finalidad. Es decir, en los sistemas aumentativos y alternativos, el ser humano es el elemento primordial, ¿sí? Las condiciones de ese ser humano son el elemento primordial. Yo puedo determinar una tecnología fuerte, ¿sí? Que le permita a ese ser humano, por ejemplo, la movilidad, porque no es solamente a nivel comunicativo, sino que le permita la movilidad. Puedo tener una tecnología que le permita entrenarse en algunos aspectos y generar procesos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Puedo tener otra tecnología que le permita, por ejemplo, la manipulación y el control de su entorno, ¿de acuerdo? Y otra tecnología que le permita comunicarse, ¿sí? Entonces, las tecnologías, los software o los sistemas dependen mucho del contexto, de la situación en la que vive el paciente, la persona, ¿sí? Entonces podemos catalogarlas de unos sistemas electrónicos básicos, sencillos, a unos sistemas electrónicos de alta tecnología, ¿de acuerdo? Algunos dependen de la situación, vuelvo y digo, de la persona, dependen del entorno, de las dificultades, por ejemplo, a nivel de expresión oral que tenga la persona, de las dificultades de la comprensión o de la comprensión o la expresión, vuelvo y digo, de la persona, dependen de si hay un déficit motor asociado, bueno, dependen de una cantidad de situaciones, ¿sí? O sea, es que digámoslo así, el ramillete es grande, ¿sí? Es amplio, sí, Es amplio. señora. Yo sola, exacto, yo sola como fono no puedo determinar la tecnología. Yo necesito un trabajo interdisciplinar. Y ese trabajo interdisciplinar me pego, pero así, uno a uno con los ingenieros, por ejemplo, Sí, con claro. los diseñadores de software, por ejemplo. Bueno, con un ramillete totalmente diferente a las ciencias de la salud, ¿sí? Yo puedo decir cómo puede ser el sistema como fono a nivel de comunicación, qué es lo que yo quiero que tenga ese sistema para mí, para la persona. Pero los que hacen como todo el andamiaje ya tecnológico son otro tipo de profesionales, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sí, porque por Entonces, ejemplo uno puede decir, bueno, yo quiero para este usuario que tenga estas características. Yo se las puedo decir, pero el que las va a ejecutar es, digamos, un ingeniero donde donde nos dé el chip o el programa o lo que sea a nosotras, ¿no? exactamente, por ejemplo, una persona que no se pueda mover, digámoslo así, que requiere, digamos que lo único que puede mover, ¿sí? Es su cabeza. No puede mover del cuello hacia abajo, por ejemplo. Va a requerir de un apuntador. Ese apuntador, ¿sí? Va en su cabecita y va directamente al computador. Entonces, debe haber un sensor que le permita a él hacer ese tipo de aplicaciones. Las fonos no lo hacemos, pero sí lo pueden hacer los ingenieros, ¿sí? O las personas que conozcan de tecnología. Nosotros le decimos, mire, necesito un sensor que le permita, ya él mirará cómo hace la ejecución, ¿cierto? ¿Cómo Entonces, ejecuta lo esto es un trabajo interdisciplinario fuerte, fuerte, fuerte. súper fuerte? Sí, claro, demasiado, súper bueno. Listo, Demasiados profe. profesionales para una persona, diría yo. Demasiado, sí, señora. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué tan asequibles son los artefactos de apoyos tecnológicos en Colombia? Esa es una pregunta. Pues de lo que yo conozco son poco asequibles, ¿sí? Porque pues obviamente depende del sistema. Y entre el sistema sea más complejo, menos accesibilidad hay, ¿sí? Entonces, las familias o las personas que trabajan con sistemas aumentativos y alternativos siempre recurren, y lo voy a decir así muy cotidiano, muy, ¿sí? Algún tipo de tecnología artesanal que les permita Sí, brindarle a su paciente o a su usuario las mejores condiciones para que se pueda comunicar. ¿M?
Porque si yo quiero, hay casas, aquí hay casas matrices, llamémoslo así, como sucede con los audífonos, que ellos importan los software, importan las baterías, importan los sistemas y ellos aquí los venden. Pero obviamente son costosos, ¿de acuerdo? Entonces no es muy fácil acceder a este tipo de tecnología. Es ¿Sí? muy, la verdad es muy triste decir esto, pero pues la verdad la persona de bajos recursos no va a tener la misma posibilidad que una persona que tenga o que esté cómodamente en un estrato socioeconómico, por ejemplo, una diferencia del 5 al 1 o al 0, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el factor económico pienso que es la barrera de estos sistemas, ¿sí? Porque pues depende, vuelvo y voy a ser muy insistente durante toda la conversación de las condiciones de esa persona, ¿sí? Entre más complejas sean las condiciones, pues va a requerir de unos sistemas mucho más complejos y de unos sistemas mucho más costosos. ¿Mm? Por Entonces es ejemplo, lo que tú dices. eh, por ejemplo, hay veces la EPS, o bueno, no sé, a sistema global, digamos, te envían a una cita y la cita la necesitas ya, pero no, o sea, por ejemplo, nosotros en el campo de fonoaudiología, o sea, las terapias que nosotras debemos hacer, hay veces tienen que ser tan continuas que tal vez tienen que ser todos los días. Y hay veces la capacidad de estas EPS las envían a un mes, a 2 meses, y pues la idea es hacer un cambio, una mejor calidad de vida a esta persona, pero pues no, no se puede. Y como decíamos ahorita, no hay personas que pueden que tengan para pagar un fonoaudiólogo privado y vaya a su casa, pero pues hay gente que realmente tiene que esperar hasta que la EPS Claro, o hasta que le den la terapia, se la puede decir. cita, la terapia, Sí. exacto. Es decir, nuestro plan de salud, ¿sí? Eh, no cobija muchas cosas, no las cobija, incluyendo esto, ¿sí? Porque obviamente el costo se le sube al sistema de salud. ¿M? Además, porque un sistema aumentativo y alternativo no es que venga, yo lo evalúo y ya le se lo coloco mañana. Ujú. Sí, ¿M? eso es de un proceso. Entonces, exacto. Y obviamente esta parte es muy compleja. ¿M? Muy difícil, lo que tú dices. E inclusive en algunas familias con unos estratos socioeconómicos altos, ellas logran acceder a los sistemas para sus hijos, ¿sí? Pero se les vuelve también un poquito costoso el mantenimiento, por ejemplo. Sí, ¿Mm? Esa es claro, la situación actual. Sí, sí, es bastante complicado ese tema. Bueno, sí. la siguiente pregunta es, ¿están contemplados en un plan obligatorio de salud o a la persona debe adquirir por sí misma? O la persona lo debe adquirir por sí misma. Eso era En lo este que estábamos momento, sí, hablando. no están contemplados. No están contemplados, Ujú. digamos así como están contemplados los audífonos, por ejemplo. Audífonos de gama sencilla, ¿no? Porque de gama alta, creo que no. Son costosos. Entonces, no es, son costosos, entonces el plan no contempla, digamos, los sistemas aumentativos alternativos. Si hay una normativa, digamos así, a nivel de condición de discapacidad que los nombran, pero no hay algo dentro de las políticas, porque yo digo que ellos deberían estar como dentro de las políticas públicas, es decir, donde todo el mundo pudiera acceder en algún momento de su vida, ¿sí? A esos sistemas, ¿sí? Porque la condición de discapacidad, todos estamos a merced de una condición de discapacidad, sea por un accidente, sea por deterioro, sea por una enfermedad, ¿sí? Entonces, ese es un tema de salud pública y deberían tener ese espacio los sistemas aumentativos y alternativos, ser herramientas de salud pública, es decir, que todos podamos acceder en algún momento a esos sistemas, ¿sí? Pero no, tristemente esa es la Aquí realidad. no. Aquí es Aquí no. lo básico, lo que necesitas y ya. El resto, si lo puedes conseguir por tu Exactamente, medio, perfecto. exacto. Y nosotros las fonos construimos, yo he sido testigo de compañeras fonoaudiólogas que han construido tableros de comunicación muy útiles, pero vuelvo y digo, unos tableros bastante artesanales, pero que le sirven a la persona, ¿sí? Entonces, hay que revisar y yo pienso que hay que reflexionar en ese punto, hasta qué punto el sistema de salud
¿sí? Nos está permitiendo llevar mejores condiciones a las personas. ¿Mm? Una mejor Entonces son calidad de vida. aspectos, una mejor calidad de vida y unas mejores bienestar, un mejor bienestar comunicativo. ¿Mm? Entonces, esa partecita no está contemplada. Anotada, No digo más. anotada. Anotada porque sí, es muy complicado, muy complicado. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Ujú. El sistema de comunicación de gestos y señalizaciones se usa para añadir sentido lingüístico en el mensaje. Sí, sí, esa es como digamos, una función de esa parte de comunicación, de gestos y señalización. Darle un significado, darle un sentido lingüístico a ese contexto o al mensaje que se le quiere estar dando a la persona. Listo. ¿Y qué estrategias se utilizan para no llegar a una sobreinterpretación? Bueno, tenemos que entender que la sobreinterpretación es dar al mensaje más de un significado real, ¿sí? Entonces, o un sentido de la realidad más allá de lo que quiere explicar. ¿M? Esa es la sobreinterpretación que yo puedo hacer, ¿de acuerdo? Dentro de los sistemas aumentativos y alternativos podemos llegar, en algunos casos no es malo, de pronto es necesario, pero podemos llegar a hacer esa sobreinterpretación. Una de las estrategias para mí, de las que yo he visto en mi experiencia, es que debemos estabilizar en los sistemas aumentativos el significado, es decir, que el significado sea gesto, sea señas, sea indicación, tenga un solo referente. ¿M? ¿Sí? Un solo referente que le dé significado y sentido a lo que la persona está tratando de manifestar. ¿De acuerdo? Pero ese significado o ese referente que tiene que ser estabilizado, no solamente lo debe que la conoce la persona que usa el sistema, sino las personas a su alrededor, es decir, su familia, su esposa, sus hijos, bueno, todos los acudientes o todas las personas que estén con él, ¿sí? Si yo doy diferentes significados, ¿m? O diferentes sobreinterpretaciones, puedo causar confusión en esa persona. Entonces, el uso del sistema se puede volver limitante, ¿de acuerdo? ¿Mm? Debe tener Entonces, hay que tener cuidado. como unas reglas, o sea, como, sí, como reglas para yo saber si tú me dices hola, yo sé que es un hola de parte tuya, de parte de Es mi mamá, de parte de... exactamente, es eso. ¿Qué sucede? Que como nosotros somos tan versátiles a nivel oral, ¿sí? Entonces, hay conceptos que yo los puedo sobreinterpretar en diferentes contextos, ¿de acuerdo? Eso sucede con la sinonimia. Ejemplo, ¿sí? Decir lindo, bonito, hermoso. En este medio a nivel oral, pues es muy fácil. Ahora, Sí, claro. ponme esos significados en un sistema alternativo y aumentativo. ¿M? Difícil. Cuando exacto, la palabra, el significado hermoso, lleva una connotación de intensidad diferente, ¿m? A decir bonito. En Entonces, por efecto. eso digo, es muy importante que los significados tengan un referente y sean muy estables, para que la persona que está usando el sistema no se confunda, No se ¿sí? confunda. O digamos, O interprete evite, otra cosa. exacto, o evite usarlos en algún momento. ¿M? ¿De acuerdo? Claro que sí, profe. Eso es como mucho en lengua de señas. Por ejemplo, hay muchas lenguas de señas que se asocian a las palabras que nosotros decimos, pero hay otras que uno dice, de por Dios, ¿esto de verdad sí es esta seña? Claro, lo que Es pasa, algo así. exacto. Lo que pasa es que uno de oyente sobreinterpreta la lengua de señas, porque Ujú. uno como oyente piensa que hay una sola seña para una palabra, ¿sí? Y no, Y resulta que no. Entonces hay varias señas. Cuando a mí me llegan las varias señas de diferentes personas sordas, pues yo empiezo a sobreinterpretar el concepto, es decir, a dar más significado a esas señas. ¿M? Entonces yo me sí. colapso, porque digo, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál seña es? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Cuál? ¿Sí? Y No, y la otra que característica, que depende del contexto.
¿sí? Exacto. La seña depende del contexto. Entonces, ahí está como un ejemplo muy claro de lo que puede ser una sobreinterpretación. Sí, sí. Igualmente, profe, también pienso que, por ejemplo, aquí en Bogotá hablamos de una manera, pero en Barranquilla le damos el significado a algunas palabras o algunas cosas diferentes. Así pasa con la lengua de señas. O sea, la lengua de señas dicen que hay una universal para todo el mundo, pero yo pienso que no es tan universal para todo el mundo porque como para cada población la lengua de señas es diferente, ¿no? Para nosotros Sí, mamá hay puede ser esto, pero para ellos puede ser otra cosa totalmente diferente. es distinto. La lengua de señas, hay una lengua de señas que llaman universal, que es una lengua de señas internacional, eh, creada, construida por las mismas personas sordas, donde hay unas señas similares en los diferentes países. ¿Sí? Eso se usa mucho, por ejemplo, para encuentros académicos, cuando van sordos de diferentes países. ¿Sí? Ujú, ¿Qué condición se solicita? Pues que los sordos conozcan esas señas universales o internacionales. ¿Sí? ujú, Pero cada país tiene su propia lengua y cada país tiene sus variaciones sociolingüísticas de esa lengua. ¿Sí? Entonces, la lengua de señas de la costa es una, tiene unas ujú. características comunes a la lengua de señas colombiana, pero hay unas variaciones en sus señas por ser de la costa. Aquí igual, ¿sí? Entonces, son diferentes Eso sí es factores a verdad. nivel semántico. Ujú. Entonces, son Sí. factores que uno tiene que también trabajar. Ahora, en los sistemas aumentativos y alternativos, ese tipcito de sobreinterpretación es complejo, ¿sí? Porque los sistemas para mí tienen que ser muy concretos. ¿De acuerdo? A nivel abstracto hay que utilizar otras herramientas en los sistemas para que le permitan a la persona poder expresarse. Por ejemplo, los sonidos, ¿m? El aumento del volumen. O sea, son otras connotaciones que llevan los sistemas para que las partes abstractas del lenguaje puedan ser entendibles. ¿M? ¿Sí? Entonces, eso hay que trabajarlo. Basta. Listo, profe. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. Con base en Ujú. su experiencia y la existencia de evidencia científica, ¿qué nos podría decir sobre el uso de la palabra completada o quote speech? ¿Sí lo dije bien? Good speech. Sí. Quote speech, Bueno, es ¿verdad? que Good Speech. El sistema de palabra complementada, que digamos es la traducción en castellano, es un sistema que tiene 8 configuraciones del alfabeto. 8 nomás. ¿Sí? Eh, y de esas 8 se ubican en tres, ¿cómo les explico yo? En tres espacios. ¿Sí? Lateral, ¿sí? Sí. Barbilla y garganta. ¿De acuerdo? Aquí lateralmente vamos a decir las vocales. Aquí vamos a decir la I y la U. ¿De acuerdo? Esas 8 configuraciones me permiten a mí expresar la palabra apoyada en mi lectura labiofacial. ¿Mm? ¿Para qué? Para que la lectura labiofacial le sirva a esta persona como un complemento adicional, ¿sí? A la vibración que él siente en los órganos fonoarticuladores. Ese es como el objetivo del Code Speech, ¿sí? ¿A quién se usa este sistema? O sea, es un sistema alternativo. ¿A quién se usa? A aquellas personas sordas de más de 90 decibeles que su ayuda auditiva no les está permitiendo discriminar algunos sonidos del lenguaje. ¿De acuerdo? Yo lo he visto en implante coclear, el uso del Code Speech. Yo lo he visto en algunas fonoaudiólogas que lo utilizan. Lo he visto en algunas personas sordas que pasaron por el Code Speech, ¿sí? Y les ha permitido mejores entrenamientos a nivel labiofacial. Pero para mí es un entrenamiento fatigoso, o sea, para las personas, agotador, porque tienen que estar, obviamente, mirando, tienen que estar reproduciendo oralmente lo que están visualizando, Así. mm, pero no les permite, digamos, generar este discurso. Es decir, a las personas sordas que han utilizado este sistema, no les permite generar una secuencialidad del discurso como la que estamos trabajando,
sino básicamente el objetivo fundamental es que él logre discriminar este movimiento que yo estoy haciendo con cada una de las vibraciones o de los puntos de acuerdo a las configuraciones. No me pregunte las 8 configuraciones porque ahorita no me acuerdo. Pero en YouTube hay un video muy bonito de, ustedes buscan Good Speech y sale una fonoaudióloga entrenando a niños con implante coclear y ella maneja el Good Speech, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta cómo, y lo hace súper rápido, y cómo se genera la respuesta en los niños. Debe tener, el Good Speech para mí, debe tener apoyo labial, lectura de labios, lectura, vibración, obviamente, el contacto que tengo con mis órganos fonoarticuladores, y apoyo visual, ¿sí? Para que el Profe, niño logre la sí, comprensión. y si la persona no ve, entonces ahí no se podría implementar este cut speech, ni No. idea. No, no O se sea, por puede. ejemplo, para una persona sordociega, por ejemplo, yo de lo que pienso, de lo que es mi experiencia, no sería exitoso, ¿sí? Porque es básicamente el Q Speech tiene un enfoque oralista. O sea, de ahí ya no hay Mm, más. En los estudios y en todo el apoyo científico es para oralizar. ¿M? Entonces, ese es un sistema. Muchas personas lo usan, digámoslo así, lo ven como un sistema alternativo porque, por ejemplo, permite el acercamiento a la lectoescritura, a las dificultades de lectoescritura, ¿sí? Cuando los niños tienen dificultades en conciencia fonológica, por ejemplo, y no tienen una pérdida muy grande, algunos utilizan esto como un sistema aumentativo o alternativo en ese acercamiento a la lectoescritura. ¿M? Pero pues es uno de los tantos sistemas. sí, Para oye. mí me parece el más complejo, o sea, porque es un sistema, digámoslo así, sin ayuda. Se utiliza toda la parte corporal, ¿sí? Para que los niños logren entender esas diferencias que hay en las palabras y bueno, en los sonidos. Entiendo, sí, señora. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Ya casi, ya casi. ¿Cómo está conformado el sistema alternativo del SPC, símbolos psicográficos para la comunicación? Bueno, este sistema básicamente son dibujos simples que representan palabras o conceptos de la vida cotidiana, ¿sí? Este sistema es los que vemos nosotros en Internet. ¿M? Básicamente pueden ser apropiados para diferentes edades, deben ser reproducidos en una forma muy clara y muy concreta de las palabras cotidianas alrededor de esa persona. ¿De acuerdo? Yo no le puedo poner palabras que él no maneje en su entorno cercano. Eh, Son fáciles, son rápidos, eh, digamos, los símbolos no es que sean tan abstractos en la búsqueda, son signos o símbolos muy fáciles de conseguir, inclusive a nivel del dibujo, del gráfico, son muy fáciles. Mm, ¿Para qué personas se puede utilizar? Para aquellas que tienen, por ejemplo, un vocabulario limitado, corto, tienen problemas de aprendizaje, por ejemplo, no ¿Déficits pueden cognitivos se articular puede? las palabras, se puede con niños con déficit cognitivo, con niños con autismo, ¿sí? El otro secreto de estos sistemas pictográficos es que tiene que ser trabajado con familia, ¿de acuerdo? Porque estos sistemas pictográficos buscan es generar figuras o gráficos claves del entorno cercano de la persona. ¿Mm? Entonces, si el sistema se va a generar para aula de clase, todos los que están en aula de clase, docentes, compañeritos, todos, ellos deben estar partícipes en ese sistema, en la creación de ese sistema. ¿Sí? Si es en la familia, entonces la familia. Si es en el trabajo, entonces en el trabajo. ¿Sí? Eh, Lleva a un proceso de entrenamiento de la persona, este sistema de aprendizaje. Una cosa es diseñarlo y otra es que la persona lo aprenda a usar. ¿De acuerdo? Lo implemente, ¿no? Claro, Entonces, eso es bastante largo también, ¿no? claro, claro. Eso es todo un proceso.
Los tableros de comunicación que nosotros utilizamos a veces son unos sistemas pictográficos, ¿sí? Que es el cuadrito, y tú ves el cuadrito, y ese cuadrito no es un cuadrito con una cuadrícula y venga y pongo dibujos, no, sino que tiene una secuencia, ¿sí? De acuerdo a la experiencia del entorno. Ese cuadro puede empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o de derecha a izquierda o izquierda a derecha, dependiendo de la condición de la persona, ¿sí? Mm, ¿Sí? Y debe tener en primera instancia aquellos gráficos o aquellos dibujos que son más cercanos o de mayor necesidad de la persona. Por ejemplo, comer, ¿sí? Es un gráfico que tiene que estar en ese tablero de comunicación, así, permanente. Otro, el tiempo, entonces hoy, mañana, ¿m? ¿Sí? Otro, ir al baño, por ejemplo, es otro pictograma que tiene que estar ahí permanente en el tablero. ¿De porque los acuerdo? hace todo el tiempo, ¿no? O sea, es algo donde uno está en el Exacto, día a día. exacto, es del día a día y de la necesidad de la persona día a día, ¿sí? Si es una persona, digámoslo así, que no tiene forma de expresarse oralmente, pero que se transporta, ¿sí? Ya tiene una rutina de transporte, pues obviamente, eh, digamos, el gráfico del transporte, del bus, del Transmilenio, tiene que estar en el sistema, ¿sí? ¿Sí? Porque son condiciones, es decir, el sistema pictográfico lo que permite es que esta persona no se le vuelva angustiosa la solicitud de comunicación, sino al contrario, se le vuelva facilitadora y le permita a él poder comunicar sus necesidades más básicas, bañarse, comer, salir, dolor, ¿sí? Ujú. La medicación, por ejemplo, cuando están medicados, ¿sí? Entonces, y la familia tiene que aprender a manejar el sistema. Eso no es solo la persona, la familia tiene que Complejo. aprender a manejarlo, ¿sí? Porque hay una interacción comunicativa con el sistema. Entonces, la persona, la cuidadora, tiene que saber cómo lo usa su paciente, cómo lo usa la persona que está cuidando, y al mismo tiempo, el paciente tiene que saber también usarlo, ¿no? Bajo las condiciones. Ese es el sistema pictográfico de Súper bien, comunicación. aprendimos hoy algo nuevo, no sabía sobre ese Es el que pictográfico, más se no, usa. no, no, A mí me parece que es el que más utilizamos, por ejemplo, las fonos. ¿Mm? Y es muchas veces el que más facilita, digamos, el proceso frente a la tecnología. ¿De acuerdo? sí, Entonces, claro, sí, ese es el porque uno sistema. puede llevar, ¿Mm? digamos, ese tablero y puede dibujar o puede tener o sea, es como más asequible para nosotras como o nosotros como fonoaudiólogos, enseñarle al niño a tener que el computador, que tantas cosas tecnológicas que tal Claro, vez no sean tan asequibles ni para nosotros ni para el usuario. exactamente. Y es el que a ti te permite de pronto ubicar. Es el menos flexible, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el sistema es exclusivo para la persona y bajo las condiciones de las personas no le puedo hacer una modificación en un momento específico. Tengo que volver a hacer otro sistema pictográfico. ¿Sí me hago entender? Ujú. Sí, Mientras que señor. tecnológicamente a través de los software, y ustedes pueden entrar, mejor dicho, por Google y por todo eso hay una cantidad de sistemas. Cuando son de ese tipo interactivo, ¿sí? Es mucho más la modificación del sistema. ¿Mm? Es como Más más la rápido. adecuación, digámoslo así. Más la adecuación, exactamente. Mucho más rápido. Ujú. Súper, súper, súper chévere porque pues aprendemos cada día más de nuestra profesión y muchísimas cosas más. Seguimos con la Ujú. siguiente pregunta y es, como profesionales en fonoaudiología, ¿qué debemos tener en cuenta para determinar la implementación de un SAC? Ujú. Bueno, yo pienso que primero que todo hay que estudiar, ¿sí? En otros Termine. países, termine la carrera y busque una maestría en sistemas. ¿Sí? Hay que estudiar qué son, o sea, hay que hacer toda una actualización y yo siento que hay que estudiar. En algunos países hay maestrías, imagínense, maestrías en sistemas augmentativos y alternativos de la comunicación. ¿Mm? Acá creo que la más cercana es la Universidad Pedagógica, ¿sí? Que hace, no recuerdo si es una especialización o una maestría en sistemas. Es la más cercana que tenemos nosotros, digamos, para estudiar.
¿Qué debo hacer yo como fonoaudiólogo? Primero que todo, debo iniciar con una evaluación, ¿sí? Esa evaluación debe contemplar los antecedentes médicos de la persona. Obviamente tengo que saber qué tiene esta persona, qué afectaciones la enfermedad o la patología ha tenido en esos procesos de comunicación, específicamente los que tienen que ver con la expresión oral y la comprensión del lenguaje, ¿sí? Debo tener o conocer o evaluar el entorno del usuario. O sea, en consultorios yo tengo que hacer una entrevista de cómo es el entorno, ¿sí? Alguna vez hacíamos visitas domiciliarias, es decir, conocer el entorno. Actualmente está muy restringido, pero conocer el entorno donde está la persona, las actividades que él realiza o realizaba, ¿sí? Qué actividades realizaba y qué actividades realiza ahorita, después de la enfermedad, del accidente o del deterioro que ha tenido. Debo conocer o debo evaluar las dificultades que presenta actualmente a nivel de comunicación, ¿sí? Debo conocer los sistemas para poder seleccionar los sistemas. O sea, debo saber cuál es el mejor de toda esa gama que a mí me presenta, cuál es el mejor sistema. Debo conocer los costos, ¿sí? Debo hacer un presupuesto Sí. de cuánto me va a costar poder hacer el sistema. Eso como en evaluación. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la evaluación no es solamente a nivel comunicativo, sino todo el entorno, toda la situación que requiere ese ser humano. Tengo que verlo desde la limitación, tengo que verlo desde la restricción, es decir, desde la actividad, tengo que verlo desde cómo participaba él en sociedad, ¿sí? Cómo participa él y su familia en sociedad, qué actividades tiene la familia, para que ese sistema, obviamente, pues tenga como las connotaciones. Luego de esta evaluación, obviamente seleccionar el sistema, debo empezar a diseñarlo, digámoslo así, y yo vuelvo y reitero, no sola, debo tener a la familia conmigo, debo tener a los profesionales, si es de alta tecnología, por ejemplo, a los profesionales de la alta tecnología, eh, debo empezar a mirar si es un sistema pictográfico, qué gráficos va a tener, si es un sistema sin ayuda, es decir, un sistema, digamos, voy a usar la lengua de señas, voy a usar el QSpeech, voy a usar, bueno, ¿sí? Luego de haber pensado y conocido los sistemas, pues entro al diseño del sistema, ¿sí? De acuerdo a las condiciones de la persona. Luego voy a implementar el sistema y el sistema tiene que ir en un entrenamiento con la persona que lo necesita y las personas cercanas. Esa implementación del sistema o ese entrenamiento debe tener en cuenta todo lo que yo evalué. Entonces, si es una persona que es socialmente activa y que aunque está, digamos, en una cama, llegan las personas y están con él y tal, sí, o sea, como que hay unas actividades sociales, yo debo tener en cuenta que ese sistema le permita a la persona participar y llevar ese sistema a los entornos sociales donde él estaba inmerso, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, explicarle a las personas que es un sistema y obviamente cómo lo pueden trabajar con la persona. Sí, hay que hacerle Luego como una de eso, introducción y claro, explicarles toca antes entrenar de a todo el mundo. Exacto, y toca a todo entrenar el a todo el entorno mundo, eso del es, usuario. a todo el equipo, ¿sí? Luego de eso, entonces debo hacer unas pruebas de efectividad junto con la familia, con la persona que está usando el sistema, junto con las otras personas que han estado con él. Bueno, debo que con esa prueba de efectividad revisar si hay que hacer modificaciones, cambios al sistema. ¿M? Y finalmente, que ya lo último, es hacer unos seguimientos periódicos del sistema hasta que ya, entre comillas, soltamos a la persona y a la familia con el sistema que se le haya seleccionado. Entonces es un camino largo, o sea, como fono es un camino largo y es permanente, permanente. Y es Yo de no puedo tiempo. hacerlo y es de tiempo, ¿sí? Desde que la persona tenga, digamos, la condición, ¿sí? Por eso muchos dicen que es mejor empezar tempranamente con el sistema y no tardíamente. Empezar tempranamente, tengo todo el tiempo, entre comillas, para poder hacer, digamos, todos estos elementos que debo tener en cuenta como fono.
Por eso digo yo, existen maestrías en sistemas aumentativos y alternativos, porque yo tengo que aplicar una evaluación al entorno, tengo que aplicar una evaluación a los acudientes o cuidadores, tengo que aplicar una evaluación a la persona, o sea, son varios elementos que tengo que atacar. ¿Mm? Entonces debemos tener en cuenta eso cuando vamos a entrar a trabajar un sistema aumentativo y alternativo. No es, venga, yo le coloco un sistema alternativo porque pues Y ya, tocó poner, no, y ya, eso fue rápido, no. Eso lleva unas connotaciones mucho más complejas, ¿no? más amplias. No Más sabía. amplias, sí, señora, sí. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Ya casi vamos a finalizar. Ya casi. Entonces, venga, yo pongo el celular por acá. Desde la perspectiva de la comunicación aumentativa y lo que ésta trae consigo, ¿hasta qué punto determinaría usted la pertenencia de un sistema aumentativo, teniendo en cuenta que la persona no solamente lo utilizaría en un contexto inmediato? Aunque eso Bueno, ya lo estábamos ya lo hablando habíamos también. mencionado. Sí, hay que tener en cuenta que, o bueno, es una reflexión que yo los invito a hacer. Yo quiero que el sistema aumentativo o alternativo acerque a ese ser humano a la normalidad, que le permita participar, que le permita estar con nosotros, no, ¿cierto? Esa es una reflexión. El sistema aumentativo y alternativo es una estrategia válida, pertinente, ¿sí? Como todo tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero es un sistema que le va a permitir a la persona comunicarse y participar y hacer actividad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer el sistema, involucrarnos con el sistema, ¿sí? Para que no se nos vuelva el wow, ¿sí? Y tengo un ejemplo muy claro, por ejemplo, en las políticas nacionales, lo que hablábamos anteriormente. Tengo un ejemplo muy claro y los invito a ver la película de Stephen Hawking, el teórico, ¿sí? El Ya la vi. estadista, es un físico, ¿sí? Él tuvo, porque ya falleció, él tuvo esclerosis, ELA. ¿M? Y él muestra en esa película, o la persona que hace del protagonista, el deterioro que él tiene a medida. Pero él fue un físico que ganó el Premio Nobel de Física, si no me equivoco. Hizo conferencias con su sistema alternativo, ¿sí? Tuvo una vida en familia con su sistema alternativo y eso no lo hizo diferente, ¿sí? Las personas aprendieron a conocer el sistema alternativo, aprendieron a adaptarse al sistema alternativo, ¿sí? A Steven no le tocó adaptarse y tratar de ser Ujú. normal, no. La sociedad fue la que empezó a conocer el sistema alternativo, ¿sí? Entonces, hay que revisar eso, porque yo me tengo que involucrar. Si es familiar mío, yo me tengo que involucrar con el Sí, claro. sistema, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante eso. Por eso para mí sí son pertinentes, bajo las condiciones, las situaciones, bajo la vida familiar, ¿sí? Pero la sociedad es la que los debe asumir. Y ahí tenemos dificultades porque a nivel de política nacional se requeriría que esto se volviera mucho más asequible para que todos tuviéramos, no lo miráramos como el wow, un sistema, no, sino como ver las gafas, ¿sí? Como ver el celular. ¿Sí? Algo normal. No, Eso y es que sería inclusive algo, ahora sí. tenemos muchas cosas que son desde hace mucho tiempo y todavía decimos como, bueno, ¿qué es esto? Y no, yo pienso que deberíamos de romper todos esos esquemas, no solo los fonoaudiólogos, sino a nivel mundial, tantas cosas que uno dice eso es normal, pero para otra persona no es No lo algo es, raro, es algo pero es diferente. involucrarse. Exacto. Mira, el ejemplo que me pasó a mí. Yo no uso Instagram, ¿sí? ¿Sí? Y a ustedes no les toca decir, no, venga, pobre profe, le cambiamos porque, ay, qué pecado, no puede, ¿sí? No. ¿Qué No me puedo tocó a entrar mí? a live. Entonces tocó. ¿Qué me tocó a mí? Entonces, venga, miramos Instagram, tú me diste la indicación, ahí. Más fácil para dónde. ¿Mm? ¿Sí? Y si Exacto, lo vemos sí. desde ese ejemplo, en este momento estamos igualitarias, estamos utilizando el mismo sistema y estamos participando, ¿sí? No hay ni restricción ni limitación en el Ujú. ejercicio comunicativo, Nada, ¿no? todo Y igual, es sí, algo señora. normal.
Lo estamos viendo normal. Cuando a mí me parecía, wow, Instagram, voy a tener, ¿sí? En este momento es muy, muy igual para las dos, ¿sí ves? Eso debe Sí, sí, suceder con los señora. sistemas aumentativos y alternativos, ¿sí? Implementarlos. Implementarlos nosotros, conocerlos nosotros, vivenciarlos nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque todos estamos en condición, vuelvo y repito, todos estamos en condición de en algún momento de nuestra vida llegar a requerir un sistema aumentativo y alternativo. ¿Mm? Dios quiera que no. Dios quiera que no, pero uno nunca sabe en esta vida. La vida da muchas, muchas vueltas, lamentablemente, pero bueno. Eh, Exactamente. Vamos con la siguiente pregunta. Con base en la anterior pregunta, si se habla de comunicación como un derecho social, ¿por qué como sociedad no estamos preparados para una igualdad de oportunidad en torno a una comunicación efectiva? Bueno, esto es de reflexión. ¿Sabes por qué pienso yo? Porque todos nos creemos normales. Sí, Esa es la respuesta, sí. ¿sí? ¿Y qué Mientras es tú lo puedas normal, no? escuchar, O y que sea, es lo normal, ujú, mientras tú puedas escuchar, tú puedas hablar, tú puedas tragar, tú puedas caminar, así sea con gafitas puedas ver, ¿sí? Mientras tú seas un ser independiente, eres normal, ¿de acuerdo? Pero cuando a mí, mi condición, ¿sí? Hace que se me limite o se me restrinja, ya dejo de ser normal. Entonces ahí ya no sí, hay igualdad, ¿de ujú, acuerdo? Entonces bajo esa concepción de normalidad, pues estamos mal, porque cada uno es diferente, cada uno tiene sus condiciones de salud diferentes, tiene sus condiciones de vida diferentes. ¿Mm? El hecho que yo sea docente y que ustedes sean estudiantes no nos hace desiguales, nos hace diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me viera normal, voy a decir este ejemplo así brusco, como docente, o la docente, soy la normal, y ustedes fueran los estudiantes, entonces puedo decir que son discapacitados o anormal, ujú, no. Son condiciones, condiciones como derecho social. Cuando yo hablo de derecho social, hablo sujeto de derecho, es decir, que yo tengo que cumplir unos deberes, tengo unos derechos como ciudadano, como ser humano, como perteneciente a un país. ¿Mm? Entonces, en las personas que tienen estas dificultades, pues, digámoslo así, a ellos se les dificulta también este derecho social y derecho a ser sujetos sociales. ¿Mm? Porque entonces, como están en una cama, no tienen derecho. Están allá en la cama, pues, ¿cuáles derechos van a ajá, tener y cuáles deberes? O sea, sí, son condiciones más de reflexión frente al proceso. A nivel de comunicación, nosotros estamos acá para dar, ¿sí?, a todos los seres humanos mecanismos y herramientas de comunicación. Ese es nuestro deber, ¿sí? Todos los seres humanos comunicamos. La dificultad está en todos. la forma, Ujú. en la comunicación, o las dificultades que yo tenga en la forma de comunicar. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Y eso no puede darnos esa concepción de normalidad. Nosotros tenemos que pensar que todos los seres humanos son sujetos de derecho, que tienen derechos, que tienen deberes, que tienen que cumplir una participación, unas actividades, ¿sí? Entonces tenemos que ser reflexivos en esa parte, ¿de acuerdo? Sí, Entonces yo sí, pienso que mira es que más una reflexión. en una, en una clase la profesora nos contaba, no me acuerdo si fue el semestre pasado, con tampoco me acuerdo el nombre de la profesora, pero nos contaba que entonces si yo tengo gafas, entonces ya no soy una persona normal porque tengo alguna alteración En la visual, en los los ojos. ojos. Ajá. Entonces todos nos pusimos a preguntar cómo, o sea, como muchos estudiantes tienen gafas, entonces ya uno decía, pues entonces ya no soy normal por simplemente tener gafas o por simplemente, o sea, es que son tantos campos que uno dice, o sea, todos Y somos tantas normales. diferencias, Sí, o sea, tantas sí que diferencias. algunos se nos complica un poco más, pero eso no significa que nosotros seamos excluidos o que nosotros seamos como el que no puede hablar, el que, sí, aunque esos estigmas se han quitado poco a poco, pero pues hay todavía mucha, mucha gente que uno dice, ve una persona sorda con lengua de señas y se quedan como, ¡ah!
de por Dios, ¿qué es eso? No, o sea, yo pienso que debemos implementar Claro, más esa normalidad en todos los contextos, ¿no? claro, y vamos desde los fonoaudiólogos, todo lo que tenga que ver con comunicación nos toca a nosotros, ¿sí? Pero si Sí. yo soy un fonoaudiólogo que yo miro así y digo, por Ujú. Dios, la lengua de señas, pues ya, perdónenme, pero ya Sí, ahí sí ya, sí, ¿sí? Entonces son condiciones de reflexión y de eso trabajo sí en es los cierto. fonoaudiólogos, y ustedes como nueva semilla tienen que generar esos espacios dialógicos en el Mm, gremio, es decir, cómo estamos trabajando nosotros, ¿sí? ¿Cómo estamos llevando realmente a que la fonoaudiología ayude a estas personas en ese bienestar comunicativo? ¿Sí? Y con el tema de hoy, a esos sistemas. Miren, este campo es muy, muy poco estudiado por los fonos, muy poquito. ¿Mm? Son muy poquitas las investigaciones. Yo conozco, y digamos así, los fuertes, los pioneros de los sistemas que han traído sistemas son los españoles. ¿Mm? Porque ellos se han puesto en el camello, tanto educadores como fonoaudiólogos, a hacer esos procesos de investigación, de diseño, de creación, de ejecución de sistemas. ¿Mm? es Entonces, bastante en importante. Colombia, bastante, y en Colombia yo de lo poca experiencia que he tenido, las investigaciones son muy pocas en sistemas aumentativos y alternativos, ¿Mm? Desde fonoaudiología. ¿Mm? Entonces, Chévere. ahí les dejo la inquietud para Para que un empiecen proyecto a de trabajar. investigación chévere, ese sería un Es, proyecto súper claro, eso chévere. sería muy bueno. ¿Mm? Y por ejemplo, desde la asociación, no sé, sí, o sea, desde la asociación, este tipo de diálogos, ¿mm? ¿Sí? Ustedes tienen a sus docentes, las docentes tienen también, digamos, puentes. Profe, necesitamos un diálogo con un experto y uno va buscando la medida para que ustedes como Sí. estudiantes vayan formando estos procesos dialógicos frente a la comunicación. ¿Mm? No, y es muy lindo este espacio porque nosotros como estudiantes y ustedes como egresados y ustedes como profesionales de fonoaudiología ya, digamos, o pues basado en mi experiencia, aprendo bastante porque son cosas que en la carrera pues nunca las había escuchado, si los escuché fue muy poco. Y ustedes como fonoaudiólogos pues también de incentivarse a decir, listo, voy a empezar con un proyecto de investigación de comunicación alternativa y aumentativa, podría ser, ¿no? Entonces son Exactamente. bastante buenas estas charlas. Bueno, como última pregunta, antes de las preguntas, por favor, déjenmelas ahí en la casilla de signo de interrogación si tienen alguna pregunta. Vamos con la última. Supongamos que se aborda a un sujeto con una patología neurodegenerativa como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que de acuerdo a las características de su enfermedad, hay una pérdida progresiva de sus habilidades motoras o cognitivas. En este caso en particular, ¿qué sistema podemos implementar y cuál sería el más flexible para poder ajustarlo de acuerdo a la evolución del cuadro clínico? Esa es la última Bueno, pregunta, la más... esta y es la más fuerte, ¿no? O sea, es una enfermedad que llaman, Todo lo entre mejor para el comillas, final. al final, es una enfermedad, entre comillas, que no se conoce por qué hay ese deterioro neuronal tan rápido, ¿no? Y deja de funcionar todo el sistema musculoesquelético. ¿Mm? ¿Cuál es el sistema que yo creo que y que pienso es el mejor? Es un sistema alternativo con ayuda, de alta tecnología, ¿sí? Que le permita a la persona esas adecuaciones a medida que la enfermedad se va deteriorando. Es una enfermedad que en menos de 6 años deteriora a la persona. ¿Sí? De 10 a 6 años es lo que yo conozco. ¿Sí? Es decir, es un deterioro progresivo y muy rápido. Entonces, a medida que la persona se va deteriorando o la enfermedad le va haciendo el daño, el mejor sistema para mí es el de alta tecnología. Un Mm, computador, un portátil, ¿m? una Que ahí le herramienta permita, tecnológica. tecnológica, que le permita hacer las adecuaciones a medida que va perdiendo muchas de sus habilidades. ¿De acuerdo? Por ahí hay un tablero
que se llama el tablero de Corradini. Yo me puse a investigar el tablero de Corradini, ¿qué es? Pues Sí, resulta que es en honor a Jorge Corradini, que fue una persona que estuvo con Ella, es decir, él ya falleció. Y él solito creó un sistema alternativo porque él solo podía mover sus ojos, ¿sí? Entonces, con el movimiento de los ojos, él creó un tablero que le permitía en grupos de letras, o sea, él ubicó un grupo de letras en cada una de las esquinas del tablero y una en la mitad para que lo investigue. Y él, si quería ir al baño, simplemente movía los ojos donde estaba el grupo de las letras del alfabeto, ¿sí? Aquí es muy importante que con las personas siempre va a haber un cuidador y el cuidador le indicaba cuál letra era. Si la letra era equivocada, él no movía sus ojos, permanecía mirando el grupo de letras, ¿cierto? Si la letra era correcta, volvía al centro del tablero, mm, súper ¿sí? chévere, ¿no? Exacto, y volvía a repetir la acción. El cuidador lo que hacía es simplemente ir marcando dónde iba la letra hasta que él le decía, por ejemplo, baño. Si la palabra era correcta, no movía los ojos del centro del tablero. Entonces ya el cuidador le decía, ah, ¿tú quieres ir al baño? ¿Quieres que te cambie el pañal? Entonces para poder dar la afirmación, volvía a mover los ojos donde estaba ubicadas las letras. Y así mismo se iba comunicando. Por eso se Súper llama chévere. el tablero de Corradini, para que lo investiguen, ¿sí? De una persona con ELA, ¿sí? Ya en sus últimos procesos. Y es un tablero que utilizan muchos. La asociación de ELA lo promociona mucho, ya para casos ya en fases finales, donde la persona se puede comunicar con mucho más completito. Pero es un tablero que requiere de una tablet, por ejemplo, ¿m? Que le permita a la persona hacer la indicación al interlocutor para que la letra o se ponga en color o baje a un espacio para ir completando pues la palabra. Entonces necesita de una tablet, de un portátil, ¿sí? Algunos pacientes con ELA utilizan lo que yo les digo, un apuntador. A medida que van moviendo su cabeza, pues le van apuntando al tablero, entonces se requiere de unos sensores especiales, ¿sí? Por eso pienso que es el mejor sistema. Un sistema alternativo con ayuda, preferiblemente con alta tecnología. Súper chévere, novedoso también. Sí, ves, o sea, uno cada vez aprende más y más sobre esta carrera tan linda que es la fonoaudiología. Y Sí. muchas más cosas que Entonces hay nos que hace revisar. Nos toca revisar bastante. demasiado. Bueno, Demasiado, sí, señor. en este momento vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos como tres, Ujú. como cinco preguntitas del público. La primera pregunta es de Andrés, que dice, ¿podrías explicar mejor o dar un ejemplo de estos tipos de artefactos artesanales que tú nos contaste, como en la quinta pregunta, creo que fue que nos contaste? Mira, Andrés, los artefactos o las herramientas o los sistemas artesanales son los que usan muchos de nuestros estudiantes cuando están en su práctica y muchas de las fonoaudiólogas cuando están en su ejecución. Hacen tableros con cartulina, hacen tableros con imágenes impresas, con fotografías, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo llamo herramientas artesanales. Otras utilizan, por ejemplo, en los balsos, la madera, la que es en balso, que ustedes la consiguen, y van ubicando, van construyendo sus tableros, van construyendo las láminas. Por ejemplo, hay unas compañeras que utilizan láminas, sobre todo para los niños con autismo. Más o menos película Sexto Sentido, donde el niño pasaba como las láminas, no sé si algunas la vieron, que pasaba las láminas a medida que iba a decir algo, por ejemplo. Entonces ellas construyen eso es lo que yo llamo artesanal. Hay muchas familias que hacen lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve la experiencia de mamitas con niños con parálisis cerebral. Me acuerdo tanto que una mamita llevó un cuaderno común y corriente. Y el cuaderno, ella misma, había dibujado en cada hoja de cuaderno, ¿sí? Un pictograma propio con su idea de pictograma.
y cada vez que se acercaba a su hija, ella le movía la hoja. ¿Qué hacía la niña? Asentar la cabeza, ¿sí? Para saber lo que quería. Entonces, si quería una galleta, por ejemplo, entonces la mamá le mostraba y le decía, ¿quieres galleta? Y le mostraba en el cuaderno. Eso es una herramienta para mí artesanal, que es una Súper herramienta, un chévere. sistema alternativo aumentativo, ¿sí? Que es generado por la familia con muy bajo recurso económico, ¿sí? Pero que permite unos sistemas de comunicación, ¿sí? Sería genial como hacer esas, o sea, un ejemplo así súper loco. Se podrían hacer, por ejemplo, estas láminas para todas estas personas, trabajar todo lo que es biodegradable, ¿no? Sería súper, súper chévere que no tengamos Claro, que decirle a la mamá, no sabe que ni compre el cuaderno, o sea, sino más bien hojas de muchos tipos de plantas, obviamente que sean, que se puedan reutilizar, ¿no? La idea es como no dañar el planeta, claro. sino reutilizar este tipo como de alternativas para estas personas. Y para complementar la respuesta para Andrés, mira, algo que empezó como artesanal fue la señalética, ¿sí? ¿Qué es la señalética? Son los mensajes que están en lengua de señas y en braille. Algunos centros comerciales tienen ya señalética. Entonces tú entras a los baños y está la imagen, ¿sí? Donde está la persona haciendo la seña y abajo está el braille, ¿sí? Eso es Sí, señalética. Ese es un sistema alternativo aumentativo de comunicación que le permite a las personas en condición de discapacidad ubicarse en el entorno del centro comercial, ¿sí? en Y el que está súper empezó con algo artesanal, ¿sí? Con algo muy pequeño artesanal, y ya en este momento es una condición obligatoria de todos los centros comerciales tener señalética. ¿Mm? listo, profe. No sé si le respondí la pregunta a Andrés, pero bueno. Pues no, no nos ha escrito nada, entonces yo supongo que sí. Esperemos que sí. Bueno, Esperemos saber que sí. Tenemos a un Instagram que es Unicorn, no sé si lo estoy diciendo bien. Tiene tres preguntas. La primera, ¿qué tan importante considera que espérame, lo leo. Dice, ¿qué tan importante considera que los fonoaudiólogos salgamos del pregrado hablando, o bueno, sabiendo lengua de señas? uy, para mí, yo no sé si me han escuchado, para mí me parece que es de carácter obligatorio. Mis estudiantes saben Sí, que el fonoaudiólogo debe, casi obligatorio, manejar la lengua de señas, porque hablamos sí. de una modalidad verbal visogestual y yo como fonoaudiólogo debo aplicar mis funciones para esa modalidad, debo saber cómo es el procesamiento del lenguaje de esa persona y la forma en que ella se comunica. Entonces, para mí sí es muy obligatorio, Es ¿sí? Yo fundamental. estoy De animando, hecho, es todas las fundamental. personas deberíamos de saber lengua de señas. Todas Claro, las personas claro, pero deberíamos de saber. para el fono es como decir que no evalúes la lectoescritura porque no sabes leer y Sí. escribir. No, yo tengo que saberlo. O no evalúes la modalidad verbal oral porque pues es que como tú no oralizas, o sea, no. Nosotros como fono debemos conocer las tres modalidades súper bien. Sí, sí, porque por ejemplo nosotros en prácticas de séptimo, sí o sí ya debemos de cumplir con nuestras lengua de señas 3 en la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Por qué? Porque nuestra práctica va dirigida tal vez a colegios que son solo personas sordas. Entonces imagínate tú no saber Exactamente. ni siquiera decir un hola en una práctica y no saber ni siquiera decirla cuando ya te gradúes es algo Eso es, que no, para mí es sí, terrible, para mí es terrible. sí. Sí. Para mí también. Ah, sí, 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 es verdad. Es verdad, profe, sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la tecnología blanda y cuál es la tecnología dura de Unicorn School, de la misma persona que hizo la anterior pregunta? Bueno, en palabras cotidianas, la tecnología blanda es, digamos, los tableros de comunicación, ¿sí? Que yo los puedo generar o, digámoslo nuevamente, en una herramienta artesanal, ¿sí? O en una tablet, por ejemplo. Y la Mm, tecnología dura es la que tiene relación con la tecnología y los sistemas electrónicos de alta densidad, es decir, bien complejos, ¿sí? O tecnológicamente super guau. Esa es la tecnología dura y la tecnología blanda. ¿Mm? listo, profe. La última pregunta es,
consideras que ha sido el sistema más raro que has creado y para qué caso fue? Bueno, eso fue en mi especialización. Y ¿De bueno, qué, aquí profe? creamos ¿Especialización de qué? ¿De qué? de discapacidad en la comunicación infantil, de rehabilitación en la discapacidad de la comunicación infantil. Tratamos de crear, digo yo, porque pues obviamente esa tecnología, tratamos de crear un sistema alternativo, ¿sí? Mm, digámoslo así, ecológico, entre comillas, que le permitiera a la persona poder articular algunas palabras. Entonces utilizábamos en esa época los celulares de esa época y llevábamos grabaciones, ¿sí? Y lo que hacíamos era tratar de que la persona con las emisiones que hacía, llevarlas a una clave que les permitiera generar la vocalización correcta. Me explico. Sí. La persona podía decir, ay, digamos, es la producción que ella lograba, y tratábamos de que al hacer la transición de los sonidos al sistema, se lograra decir, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? En Ah, nuestra ¿como un poca traductor? tecnología, más o menos, en nuestra poca tecnología lo intentamos hacer. Obviamente no tuvo los resultados que queríamos porque pues no teníamos todo el dinero, pero fue más que todo, no lo podemos ver como las actuales aplicaciones que hay en los celulares, ¿sí? Como, no recuerdo ¿cómo es que la robot que uno le dice, búscame tal cosa, ¿cómo es que se llama? De los Bueno, iPhone. que uno le dice al celular, más o menos. Pero Es de los imagínense, iPhone. hace tanto tiempo, ¿sí? Hace tanto tiempo, pues para nosotros eso era el boom, ¿sí? Nos trasnochamos y todo, pero pues al final el resultado no fue el mismo porque lo que logramos con la persona que nos ayudó fue que digamos, los sonidos salieron exactamente igual y no lográramos las palabras articuladas. Pero bueno, fue un Como ese ejercicio muy bonito. traductor. No, fue algo súper chévere, ¿no? O sea, Por yo pienso que ejemplo, es súper, súper chévere porque, pues yo pienso que ahora se podrían modificar algunas más cosas, pero también sería bastante o sea, difícil, porque es como si le estuviéramos traduciendo a un bebé que balbucea y uno dice, pucha, pero ¿qué está diciendo, no? ¿qué es lo que está diciendo? Es lo mismo, Exactamente, sí, exactamente. súper Entonces chévere. es algo así, lo intentamos, por eso dije, lo intentamos. No, pero chévere, chévere. Un buen ejercicio, profe. Profe, yo creo que ya han sido todas las preguntas respondidas. No escribieron más. Supongo que pues Ujú. el tema quedó que muchas gracias a todos en este momento, los que nos acompañaron en todos lados. A ti, profesora, obviamente por sacar tu tiempo, todos por sacar su tiempo y dar este espacio tan lindo que es para sacar fonoaudiología y aprender un poco más, saber un poco más eh, sobre los sistemas aumentativos y alternativos. Y fue bastante, bueno, o sea, linda la experiencia con todos ustedes, profe. Muchas, muchas gracias a todos. Esperemos que estén en todos nuestros live porque lo que se viene es súper, súper chévere y bastante curioso. Gracias, profe. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche y un lindo fin de semana a todos. Bueno, muchas Chao. gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho haber compartido mi experiencia y lo poco que conozco de los sistemas, pero pues creo que es harto lo que conozco también. Muchísimas gracias, feliz noche y se cuidan mucho. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Gracias a ustedes. Chao, que estén bien. Chao, Bueno, profe. chao, Natalia.